Buenas noches. Continuando con las charlas del Centro de Estudios Manuel Belgrano, hoy nuevamente nos complace tener al profesor Claudio Mayereger, que lo presentamos hace 15 días, esta noche con un tema en el cual el profesor es especialista, es la invención de la categoría Edad Media, sobre el cual tiene hecho un libro que hemos publicado, y es un tema, parece inocente, pero no es inocente, porque está dentro de lo que es la revolución semántica, ¿sí? No es un nombre de la Edad Media que ha surgido inocentemente en la historia, hoy tan popularizado, sino que es un término, como yo siempre le digo a mis alumnos, peyorativo para los cristianos y la cristiandad, ¿sí? Especialmente hecho y concebido para atacar una época cristiana. Bueno, no hablo más, los dejo con el profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. El tema que voy a abordar es un tema muy amplio, de modo que haré un esfuerzo por presentar el esquema básico de este asunto, pero voy a introducirlo indicando que de lo que vamos a hablar es no de la Edad Media bajo el presupuesto de que con ese nombre designamos una realidad histórica, sino de la categoría historiográfica Edad Media. Es decir, no vamos a hablar de los hechos de una presunta Edad Media, sino de la categoría Edad Media como categoría descriptiva de la historia, o vinculada a la inteligencia o a la comprensión de la realidad histórica. El término Edad Media, desde este punto de vista, como dijo Juan recién, es muy usual. Pero también hay algunos autores, pocos diría yo, pero relevantes, que planteando esta problemática que yo acabo de nombrar, es decir, si la categoría Edad Media, al ser estudiada como un hecho del pensamiento historiográfico, se revela con fundamento en la realidad o no, terminan en una conclusión negativa, es decir, sosteniendo que es una categoría más bien ideológica, carente de un fundamento objetivo en la realidad histórica o en los hechos. Dicho lo cual, hay que explicar por qué surge primero y por qué se difunde después. ¿Está claro? Es decir, si uno sostiene que la categoría carece de fundamento in re, que no tiene fundamento en la realidad, entonces hay que explicar cuáles son las motivaciones subjetivas de su origen y las motivaciones también subjetivas de su uso difuso, extendido, amplio, ¿no? Porque que se usa ampliamente, no cabe dudarlo, ¿no? Es un hecho. La usamos, ¿no? Hablamos de la Edad Media, de lo medieval, etc. ¿no? Los autores a los que me he referido, que sacan una conclusión negativa al respecto, voy a nombrar, de esos autores, perdón, voy a nombrar por lo menos dos, ¿no? Que se los puede leer fácilmente porque sus libros están editados en castellano. Uno es la historiadora francesa Régine Pernoud, que tiene dos libros sobre este asunto. Uno es el libro que se titula A la luz de la Edad Media, ¿no? Un libro cuyo título es ya una declaración de oposición al concepto de la Edad Media como época oscura, ¿no? A la luz de la Edad Media. Pero luego escribió otro libro que se llama Para terminar con la Edad Media, ¿no?
para terminar con la Edad Media, que ese libro ya es más profundamente crítico de la categoría misma. Ahora, Regine Pernoud no la rechaza en absoluto. La rechaza bajo la forma en que se difunde habitualmente, pero ella entiende que hay una cierta Edad Media que es una edad transicional bastante breve, que no corresponde en absoluto a la categoría usual de Edad Media. Bueno, ni siquiera cronológicamente tampoco, ¿eh? El otro autor, que a mí me parece más profundo en el planteo acerca del asunto, es Jacques Hertz, también un historiador francés, que ha escrito a este respecto una obra que se titula, en francés, Le Moyen Âge, une imposture, o sea, la Edad Media, una impostura. Y la traducción castellana se ha titulado La invención de la Edad Media. La invención de la Edad Media. En esa obra, este autor sostiene una tesis mucho más próxima y vinculada a la que yo voy a exponerles hoy brevemente, ¿no? Y es que la categoría Edad Media es una categoría fundamentalmente falaz. Por eso habla de la Edad Media, una impostura, ¿no? Y él se ocupa de desmontar, primero que nada, lo que llama el mito del Renacimiento. Es decir, esa falsificación ideológica que se da en llamar Renacimiento. Y, en segundo lugar, la mitología acerca de los tópicos comunes que suelen considerarse como típicamente medievales, ¿no? Feudalismo, ¿no? Todos los vicios del régimen feudal, un modo de vida básicamente determinado por ese régimen. Es sobre todo en eso que lo centra, aunque también habla de los aspectos religiosos, ¿no? Y de la mala interpretación habitual, ¿no? De lo que es la situación religiosa en el tópico Edad Media. Y analiza lo que podríamos llamar la desarticulación o el desmontaje de esta mitología desde el análisis de la documentación de la Francia del siglo XVIII, en la cual aparece toda una literatura, ¿no? Que primero, con la finalidad de sostener una cierta autocracia monárquica, y después, desde la ideología revolucionaria, directamente, quieren vilipendiar y presentar como un mal absoluto el régimen que se llamará antiguo, ¿no? L'Ancien Régime, o por lo menos la feudalidad, la sociedad feudal típica que presentan una serie de visiones deformes que son claramente panfletarias, ¿no? Con esto no hago más que aludir a dos autores aparte, pero que presentan puntos de vista convergentes con lo que yo voy a decir aquí, que no es lo mismo, ¿sí? El análisis de la categoría Edad Media, yo creo que hay que desdoblarlo en dos aspectos. Y a diferencia de lo que he hecho en otras ocasiones en que me ha tocado exponer este asunto, hoy voy a empezar por lo que he solido presentar en segundo lugar, y ahora lo voy a presentar en primer lugar. Porque cuando hablamos de Edad Media, esa categoría Edad Media forma parte de un todo, está integrada en un todo que es la idea de una división de la historia universal, ¿no? La Edad Media forma parte de la historia universal. Hay una edad antigua, hay una Edad Media y hay una edad moderna. Muy bien. Este todo, en el que está integrada esta pieza, que sería la categoría Edad Media, es un todo cuyo origen hay que investigar para entender de dónde viene y a dónde va, ¿no? Fíjese que estamos entrando en un tema que es la historia de las ideas acerca de la historia, ¿no? De esto se trata este asunto, de la historia de las ideas con que contemplamos la historia.
Muy bien. Esta división tripartita de la historia, nosotros la damos por algo que viene prácticamente desde el origen del mundo, ¿no? Pero si usted toma cualquier manual de historia de los que se usaban en Francia, no digamos en España o en Italia lo mismo, pero en Francia hasta el año 1830, 1840, esa división de la historia no existe. No la conoce nadie y no se transmite. ¿Está claro? O sea que estamos hablando de una visión de la historia que, así como la hemos aprendido en la escuela, ¿no? Ustedes seguramente, yo también, ¿no? Así como lo hemos aprendido en la escuela, no tiene una larga tradición. ¿Se ve? Una visión de la historia de procedencia reciente, ¿no? En términos históricos. Si uno quiere buscarle origen en algún autor en particular, el primer texto de historia universal que hace esta tripartición habla de la historia universal y habla de una edad antigua, de una edad media y de una edad moderna, y a la edad media la hace ir desde la caída de la primera Roma en el año 476 de la era cristiana hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos en el año 1453. Más o menos lo que hemos aprendido en los manuales, ¿no? Muy bien, de alguna manera, como términos de referencia. El primer autor que presenta esta tripartición es un poco anterior a esto que se les dije de los manuales usuales en la escolaridad francesa, porque adviértase que hasta que una cierta doctrina o visión pasa a la enseñanza común, ¿no? Tiene que circular primero, ser aceptada en general y después establecerse como algo que se transmite en la enseñanza vulgar, ¿no? Pero el primer autor que hace esto es un alemán que se llama Christoph Keller, conocido también bajo el nombre latino de Cellarius, que vivió en la segunda mitad del siglo XVII. Ahora, si uno se pone a reflexionar ya inmediatamente, de una manera bastante pedestre, digamos, en el tema, cuando uno habla de una periodización de la historia, pues se supone que esto es una periodización de la historia, ¿no? Hay cosas que tienen que plantearse esencialmente desde el punto de vista racional, y no las puede eludir. Porque si usted tiene una periodización histórica, tiene que tener un sujeto de esa periodización, ¿verdad? Estoy diciendo la historia de qué. Ese sería el sujeto de la periodización. ¿Historia de qué? Así que dice historia universal, parece que está haciendo la historia de la humanidad entera, por lo menos, ¿no? La historia humana en absoluto. Si uno contrastara esto con los orígenes del saber histórico en la antigüedad griega clásica, lo primero que surgiría sería una especie de rechazo visceral en un griego clásico a semejante hibris de pretender hacer historia de la humanidad entera de cabo a rabo, ¿no? Una cosa desproporcionada, desmesurada, absurda, diría un griego, ¿no? Contraria a la medida del logos, ¿no? Y recordemos que la historia es una forma de logos, ¿no? El logos histórico es una de las formas de la racionalidad discursiva del hombre. Los historiadores griegos nos presentan un modelo distinto a este, ¿no? Pueden tener sujetos más o menos amplios, pero los clásicos primeros se ocupan solamente de un sujeto, que es la propia Hélade, ¿verdad? Y en ciertos momentos determinados de su historia. Porque no cualquier hecho reclama y merece el análisis del historiador, ¿no? Ya Polibio tiene una perspectiva más amplia, pero en el contexto de una oikumene, ¿no? Que es el orbe romano. Muy bien. También acotado, ¿no? No se trata de una historia universal en el sentido que nosotros la decimos. Pero ahí es obvio que esa noción de historia universal que maneja Christoph Keller no tiene origen en la tradición historiográfica clásica. Tiene origen, en cambio, en una visión cristiana del tiempo histórico. Porque si uno
se plantea la cuestión de quién puede tener visión de la totalidad del tiempo histórico, desde su origen hasta su fin. Es obvio que el único que puede tenerla es Dios. Y que si cristianamente podemos tener cierta contemplación de la historia desde su origen hasta su fin, es gracias a la revelación. Cuando hago notar esto, ya estoy planteando un problema fundamental, y es el siguiente. En la división usual de la historia, estamos haciendo una división historiográfico-racional o teológica. O estamos transponiendo esquemas de origen teológico al orden del saber histórico-racional. Este es un problema que hay que plantearse y contestar. Cuando Keller habla de historia universal, está forjando una noción que claramente tiene un origen cristiano, pero que en la medida en que se seculariza y se desprende de la fuente revelada, deja de ser legítimo. ¿Se advierte este problema? Porque ¿con qué fundamento voy a seguir hablando de una historia universal? ¿Y en qué sentido? ¿Y con qué datos voy a hablar de una historia universal? Uno puede decir, bueno, uno puede constatar en los hechos que hay una globalización que abarca todo. Un momentito. Y eso ya es fundamento suficiente para hacer una historia universal. ¿Universal en qué sentido? ¿Cuáles son los hechos que nos abarcan a todos? O que nos comprometen a todos, o que nos involucran a todos. Se puede tomar a la humanidad sin más como sujeto histórico. Son dos problemas de base acá, ¿no? Y son problemas que en última instancia nos remiten a un trasfondo teológico. Muy bien. Pero no es solo el concepto de historia universal como transposición secularizada de la visión cristiana de la historia, lo que está en juego aquí. Adviértase que entre Christoph Keller y el siglo XVIII y lo que sigue del siglo XVIII, esa secularización de la visión de la historia universal se profundiza y se generaliza, ¿no? En virtud de una ideología secularizante, en todos los aspectos, que absolutiza al hombre y le da a todo lo humano de por sí un valor absoluto, ¿no? Este es el último aspecto y la última instancia de secularización del concepto de historia universal. En realidad, esa secularización e inmanentización de una categoría teológica como la de la historia universal termina en su estallido, es decir, termina en la negación más rotunda, no solo de que haya historia universal, sino de que haya historia, ¿sí? Los remito a ustedes a la polémica intramarxista entre Sartre y Lévi-Strauss acerca de si hay o no hay algo así como historia. ¿De acuerdo? Pero ahora vuelvo al asunto de base. Hay otra cosa que hay en el esquema de Keller, que es el arquetipo del esquema usual, ¿no? Y esa otra cosa que hay ahí es la división tripartita de la historia. ¿Y de dónde viene esa idea de que la historia tiene tres edades? Y acá es donde podemos recurrir a una fuente historiográfica de gran amplitud y precisión en esta materia, que es esta obra de la que tengo acá la traducción castellana, que se llama La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Son 2 tomos en la edición castellana, de el teólogo jesuita francés Henri de Lubac, que en esta materia historiográfica es de una precisión realmente impresionante. De Lubac aquí expone primero el pensamiento de Joaquín de Fiore, al que quizá muchos de los que usan esa noción de la división tripartita de la historia no han oído nombrar nunca en su vida, ¿no? Pero del cual son evidentemente deudores. Joaquín de Fiore es un abad calabrés, cisterciense, de fines del siglo XII. Fines del siglo XII, comienzo del XIII. Y este hombre lo que va a hacer es tomar una doctrina que es común ya desde la época patrística, ya la mencioné cuál es, y distorsionarla
profunda y radicalmente, dando origen al concepto de modernidad en el sentido que va a empezar a circular desde él en adelante hasta nosotros. Esa edad moderna que es la culminación del esquema, ¿no? Antigüedad, Edad Media, modernidad. Esa edad moderna y esa noción de modernidad como época culminante de la historia tiene su matriz y su origen fundamental en una doctrina teológica heterodoxa y herética, que es la de Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore toma una doctrina que, insisto, es común en la tradición anterior hasta él. Voy a tomar la formulación de esa doctrina en un gran teólogo del siglo XII, de la primera mitad, del comienzo del siglo XII, que es Ruperto de Deutsch, un abad benedictino, ¿no? Alemán. Y Ruperto dice, en la obra mayor de Ruperto se llama De Trinitate et Operius Eius, es decir, de la Trinidad y de sus obras, es una gran suma teológica primitiva, ¿no? Del comienzo del siglo XII. Un texto magnífico, Ruperto. Dice así: la obra de la Trinidad Divina desde la creación del mundo hasta su fin se divide en tres partes. Acá hay una visión tripartita, ¿no? La primera parte abarca desde la emisión de la luz primitiva hasta la caída del hombre. La segunda, desde esta caída del primer hombre hasta la pasión del segundo hombre, Jesucristo, Hijo de Dios. La tercera, desde la resurrección de Cristo hasta la consumación del siglo, es decir, hasta la resurrección general de los muertos. Tenemos tres edades de la historia contemplada teológicamente, obviamente, ¿no? La primera es la edad de la creación. La segunda, la edad de la redención preparada y cumplida. La tercera es la edad de la santificación como fruto de la obra redentora hasta que se acabe el tiempo, ¿no? Son tres edades que abarcan la totalidad de la historia, ¿o no? La totalidad. ¿A todos los hombres? A todos los hombres. Sí, señor. Hay historia universal ahí, ¿no? Sí, claro. Teológica. Basada en la revelación. Muy bien. Sigue el texto, ¿eh? Y la primera parte es la obra propia del Padre. La segunda, la del Hijo. La tercera, la del Espíritu Santo. Ciertamente, la Trinidad es del todo inseparable. Es un solo Dios que opera inseparablemente. Pero del mismo modo que cada una de las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene su propiedad, así también la realización del mundo debe considerarse la acción propia de cada una de ellas. Al Padre le corresponde la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la renovación de la criatura. Muy bien. Y acá tenemos la división tripartita. El carácter teológico de esa división. La apropiación trinitaria de las tres edades, ¿no? Y la explicación de la apropiación. Porque Ruperto nos dice claramente que todas las obras son de la Trinidad, ¿no? Pero, en virtud de las propiedades personales, estrictamente teológicas, se pueden apropiar a las divinas personas ciertas obras, ¿no? La creación, ¿quién crea? Y la Santísima Trinidad crea, sí. Pero la creación se le apropia a la persona del Padre, ¿por qué? Porque la propiedad del Padre en la Trinidad es ser la persona inoriginada, ¿sí? Acá entramos en el misterio de las procesiones trinitarias, ¿no? El Padre es anarjos, como dicen los padres griegos. No tiene principio como persona. Es principio imprincipiado. El Hijo es principiado y principiante. Y el Espíritu Santo es principiado imprincipiante. Son propiedades de las personas según las procesiones, ¿verdad? Porque el Padre no tiene origen como persona. Da origen al Hijo y con el Hijo al Espíritu Santo. El Hijo tiene origen por generación a partir del Padre y con el Padre da origen al
Espíritu Santo, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un único principio. En virtud de las propiedades que tienen las personas intratrinitariamente, lo que las distingue unas de otras, ciertas obras que son comunes a las tres se pueden apropiar a una o a otra de estas personas. Esto es la apropiación en teología trinitaria, ¿no? Y en virtud de la apropiación, uno puede decir que la edad de la creación le corresponde al Padre, es llamar la edad del Padre. La edad de la redención es la edad del Hijo. Y la edad de la renovación de la criatura, como dice aquí, es la edad del Espíritu Santo. Muy bien. Textos que exponen esta doctrina se pueden hallar desde los padres del siglo II, ¿sí? San Ireneo de León, San Agustín, San Hilario de Poitiers, San Basilio Magno, San Atanasio, etc. O sea, esta doctrina que leímos resumida por Ruperto de Deutz es una doctrina tradicional y perfectamente ortodoxa. Esta es la doctrina que recibe Joaquín de Fiore. Pero ¿qué hace Joaquín de Fiore con esta doctrina? Acá viene lo que el primer capítulo de esta obra se llama La innovación de Joaquín. Lo dedica Henri de Vivat a demostrar que Joaquín de Fiore transforma el esquema tradicional, lo cambia radicalmente y que a eso se puede hacer objeción. No, tiene antecedente aquí y acá. Él se dedica prolijamente a estudiar todos los antecedentes que se han arguido para mostrar que ninguno de esos antecedentes es auténticamente un antecedente de Joaquín de Fiore. No tiene precedente auténtico. Es una innovación suya. Vamos a resumir lo que dice Joaquín. La doctrina de Joaquín de Fiore suele resumirse en dos términos. La concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la doctrina de la tercera edad, que es la doctrina del Evangelio eterno o del Espíritu definitivo. Muy bien. ¿Qué es lo que hace Joaquín de Fiore? Joaquín de Fiore cambia el esquema. ¿Por qué? Porque según él, hay una edad del Padre, una edad del Hijo, una edad del Espíritu Santo, ¿no? Pero la edad del Padre abarca de dónde a dónde, según Joaquín. La edad del Padre se inicia con la creación y llega hasta la encarnación. La edad del Hijo empieza con la encarnación y llega, dice Joaquín, hasta nosotros. Y está por empezar. Está por empezar, hay que subrayarlo. Está por empezar. Ahora viene. ¿Sí? Con nosotros viene la tercera, última y definitiva edad, que es la del Espíritu Santo. Atención, está hablando de una edad intrahistórica. Pero esta edad intrahistórica no se trata tampoco del milenarismo aquí, ¿eh? ¿Está claro? En absoluto. Pues el milenarismo está entre los presuntos antecedentes que podría tener Joaquín, pero no hay tal cosa, ¿eh? No se trata de una doctrina milenarista. No se trata de que el Señor viene a instaurar un milenio. No tiene nada que ver con eso. La doctrina de Joaquín es que es una doctrina acerca de la contemplación de la historia. Pero es una doctrina de la contemplación de la historia que implica que la economía instaurada por Jesucristo es una economía transitoria. Que ese es el eje de toda la doctrina de la concordancia. Porque la doctrina de la concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿en qué consiste, Joaquín? Ahí está la otra revolución de Joaquín. ¿Qué es lo que hace con la... Porque todos los padres de la Iglesia hablan de la correspondencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos aquella serie de expresión de San Agustín, ¿no? Lo que está oculto en el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo, ¿verdad? Pero no es esto lo que entiende por concordia entre los dos testamentos Joaquín de Fiore. Su concordia consiste en lo siguiente, en mostrar que así como todas las cosas del Antiguo Testamento
son temporales y precarias en relación con el Nuevo Testamento, todas las cosas del Nuevo Testamento son temporales y precarias en relación con la edad del Espíritu, con el Evangelio eterno. El Evangelio eterno lo viene a traer el Espíritu Santo que va a habitar en nosotros interiormente. Claro. Derivac dice con mucha razón que si esta doctrina de Joaquín fuera expuesta a cualquiera de los grandes santos padres de la Iglesia, la consideraría una blasfemia. Y es así. Claro. Porque está diciendo que la economía definitiva instaurada por el Verbo encarnado no es tal, sino una economía precaria, temporal. En esta doctrina de Joaquín de Fiore, lo que me importa señalar a mí, es que está en germen todo modernismo. ¿Está claro? ¿Qué quiero decir con esto? La tercera edad de Joaquín es una tercera edad infrahistórica que no coincide con la instauración de la economía de la redención por Cristo, que es la última plenitud de la historia, ¿no? Y es la plenitud hasta que Él vuelva. El postular de una edad intrahistórica que supera la edad evangélica. En él esa edad histórica la trae el Espíritu Santo. ¿Está claro? El libro de la vida de Bach está dedicado a mostrar cómo, por sucesivas transformaciones, esta concepción joaquinista de la historia va a parar en el joaquinismo secularizado de la mentalidad iluminista. ¿Está claro? En la cual el concepto de modernidad revolucionaria y progresista viene a ocupar el mismo lugar de la edad del Evangelio eterno de Joaquín de Fiore. Entre Joaquín de Fiore y la nueva cristiandad de Novalis, fines del siglo XVIII, principio del XIX, hay una continuidad innegable. El romanticismo ha reelaborado el joaquinismo. Y hoy día en la Iglesia tenemos también doctrinas neomodernistas y neojoaquinistas, porque usted considera que ha habido cierta irrupción del espíritu en la Iglesia, que ha superado toda la historia anterior de la Iglesia esencialmente y la ha dejado obsoleta, está cayendo en una forma de joaquinismo. ¿Está claro? Hay un evangelio nuevo, hay una revelación definitiva que suple a todo lo anterior. La correlación entre una cosa y la otra, entre un modernismo iluminista y un modernismo neojoaquinista cristiano, es una cosa que se puede investigar también históricamente. Pero lo señalo como una perspectiva historiográfica general en la historia, en el tema de la historia de las concepciones acerca de la historia. ¿Está claro? Porque acá hay un problema que es el siguiente. Joaquín está planteando una cuestión que es de historia, ¿de qué? Y de historia de la Iglesia, ¿sí? Que abarca la totalidad de la humanidad, ¿o no? Y sí, claro, sí, porque se trata de la historia salvífica, ¿no? Uno puede plantear el problema en la historia de la Iglesia o lo puede transponer a la historia universal general y a la historia universal secularizada, ¿no? Ahí es donde viene el itinerario que va de Joaquín de Fiore y su concepción de modernidad a la modernidad del iluminismo. ¿Estamos? Por sucesivas transformaciones. Él estudia los eslabones de la transformación minuciosamente, digamos. Eso hay que estudiarlo ahí y después si uno le quiere agregar algo y precisar algo lo puede hacer, pero el estudio que él hace es magnífico, ¿eh? Y una solidez extraordinaria en cuanto a todos los eslabones intermedios, siguiendo la historia del siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta llegar a comienzos del siglo XX, mostrando la transformación de las ideas de Joaquín de Fiore. Por eso la obra se llama La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. Bueno, yo les menciono aquí los nombres que figuran en la tapa, ¿no? Que son los títulos básicos del índice. Joaquín de Fiore, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, que refutan obviamente el joaquinismo, ¿no? En el siglo XIII. Gerson, Hus, Münzer, Papedros, Campanella, Böhme, Christian Rosenkreuz, Oettinger, Deschamps, Swedenborg, Lessing, Herder, de Metz, Valence, Schleiermacher, Fichte, Hölderlin, Novalis, Schlegel, Hegel, Schelling.
Y después en el segundo tomo viene la continuación, ¿no? Viene Marx, viene Comte, etcétera, etcétera. Muy bien. Este es un primer panorama que tenemos que tener en cuenta. La división tripartita de la historia como versión secularizada, inmanentista, de una visión teológicamente deforme de la historia calvinista. Este es un primer punto del asunto. Si la Edad Media forma parte de este esquema, la Edad Media es una categoría. ¿Por qué hay una Edad Media acá? ¿Y qué es una Edad Media acá? Sería la edad del hijo, ¿o no? Fíjense que, en realidad, desde la perspectiva de Joaquín, es una edad ¿cómo? Una edad que perfecciona la primera, pero que todavía no es la perfección última y total, ¿no? Tiene que ser superada por otra edad intrahistórica. Esa es la Edad Media, la Edad del Medio, pero la expresión Edad Media no viene de acá. Esto nos puede servir como un marco general conceptual para ubicar la división tripartita de la historia, ¿no? Y la pretensión de que esta división abarque la historia universal. Dos pretensiones, insisto, que son objetivamente inaceptables siempre que se saque de su lugar propio esa contemplación. Su lugar propio es el lugar teológico. ¿Está claro? Cuando se la extrapola a una visión racional de la historia en el plano humanístico, o sea, según el alcance de la razón, ya, yo no estoy diciendo que haya que separar la historia como disciplina racional humana de la luz de la fe, de ninguna manera, para nada de nada. Lo que estoy diciendo es que no hay que confundir un plano con el otro, y no hay que extrapolar lo que es lícito en un plano a lo que en el otro no se puede hacer. ¿Está claro? En este caso lo que yo digo es que la historia como disciplina humanística tiene que conservar una mesura de subalternación y de subordinación a la luz de la fe, respetando el alcance de la razón como razón, ¿no? Y periodizando según criterios racionales. Yo puedo utilizar la historia del antiguo Egipto, puedo utilizar la historia de la antigüedad griega clásica, puedo utilizar la historia de la cristiandad europea en cuanto que es una entidad histórica que tiene sus periodos y sus etapas. Es una cuestión de historiografía. ¿Se entiende? Ahora, hablar de los periodos de la historia universal así sin más, ya es un problema. Por lo menos es un problema, si no un error. Pero yo digo que el nombre Edad Media no viene del esquema de Joaquín. No, señor. El nombre modernidad sí está asociado a muchos joaquinismos. Porque recordemos que el moderno significa el modo de vivir, y por lo tanto lo que es propio de estos tiempos, ¿no? Y el joaquinismo postula una modernidad superadora, ¿no? Por eso dice que es la matriz de todas las concepciones posteriores de modernidad hasta el día de hoy. Pero la categoría Edad Media misma, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Esta es otra historia. Acá, Joaquín de Fiore no tiene en principio nada que ver. Hay que hacer otra investigación acá. ¿Dónde se origina esta expresión? Se origina en ciertos textos latinos, por eso la forma original de la expresión es media aetas, media tempestas. Tempora media, los tiempos intermedios. ¿Quiénes usan estas expresiones por primera vez para referirse a un cierto periodo de la historia y a qué periodo? Los primeros autores en que encontramos este modo de hablar son todos autores italianos del siglo XV. Están en el marco del humanismo italiano del siglo XV. Estos autores hablan de una media aetas, pero si uno se pone a ver quiénes son estos autores, de qué están hablando, son ya humanistas. ¿Qué es decir humanistas en este contexto? Hay otro problema. Las palabras cuando uno las usa históricamente, hay que entenderlas según los criterios de la historia, ¿no? ¿Qué es un humanista en la Italia del siglo XV? Y alguien que cultiva una humanitas, ¿no? ¿Y qué son las humanitates? Humanitates es otro nombre para lo que se llama también artes liberales, ¿sí?
Las humanidades no son otra cosa que las disciplinas de orden racional. Se llaman humanidades porque están al alcance de la razón humana como tal, ¿verdad? A diferencia de la divinitas o de la sacra página, que es la teología y todas las disciplinas que parten del dato revelado. Humanista, pues, es quien se dedica a una de estas disciplinas, ¿sí? Cultiva la lógica, cultiva la retórica, cultiva la geometría, cultiva la aritmética, cultiva la filosofía, ¿no? Entonces cultiva la gramática latina, también es un humanista, ¿no? Es un humanista. Un humanista, en cambio, según nuestros manuales, un humanista es alguien que supera la concepción, supera. Ya está, hay Joaquín detrás, ¿no? Supera la visión teocéntrica de la Edad Media, ¿no? Y inicia una visión antropocéntrica. Decir que un humanista del siglo XV es eso, es decir, un dislate historiográfico, ¿no? Un humanista es alguien, insisto, que cultiva las humanidades, ¿no? Un filósofo es un humanista, ¿es humanista pero es antropocéntrico? No, señor, de ninguna manera, no tiene nada que ver. Podrá haber alguno que sea antropocéntrico, y podrá haber por accidente, pero en general los humanistas italianos del siglo XV ni remotamente son antropocéntricos. Ahí hay otro problema de esta tesis, que yo quiero saber ustedes brevemente. Si uno quiere entender cómo surge la categoría, tienen que empezar por despojarse, o por lo menos poner entre paréntesis, ciertos presuntos hechos que tiene aprendidos en relación con la categoría. ¿Está claro? El proceso que a mí me llega a estudiar este problema es exactamente al revés, ¿no? Porque yo encuentro ciertos datos reales, a partir del estudio del texto, que no condicen con lo que he aprendido. ¿Claro? También aprendí que el Renacimiento era eso, que la modernidad era eso, que el humanismo italiano era el antropocentrismo, Ahora, usted se pone a leer los textos que presuntamente se corresponden con eso, las fuentes, quiero decir, ¿no? Que dicen los humanistas italianos piensan así, bueno, vamos a estudiarlo. Usted se pone a leerlo y resulta que no hay tal cosa, ¿no? Entonces ya ahí es donde usted empieza a ver que la categoría o el conjunto de rasgos que parecen definir la categoría son más bien una impostura, como dice Chuck Hurst, y no una descripción objetiva de alguna realidad. ¿Esto quiere decir que no habrá algún autor que pueda sostener una tesis más o menos desviada? Sí, por supuesto que sí. Puede haberlo en el siglo XV italiano, como en el siglo XII en Calabria. Por eso empecé por ahí, ¿no? Joaquín de Fiore no es un hombre del Renacimiento, ¿no? Usted puede decir en el XV italiano y buscar a Maquiavelo, sí, pero Maquiavelo no es el siglo XV italiano, ¿está claro? Ni es el primer autor de temas políticos que escribe disparate, ¿no? No, por supuesto que no. Ni el primer humanista que se entusiasma excesivamente con los clásicos y pierde la referencia dinámica de la razón a la fe. Ah, no, eso también ha pasado. Algunos en el siglo XI, ¿no? Recordemos a Berenguerio de Tours, o a Adam Parvipontanus, por ejemplo, o en el siglo XIII a los averroístas latinos de la Universidad de París, como Cicer de Brabante, y en el siglo XIV a los averroístas políticos como Marsilio de Padua y Juan de Jandún, etc. Sí, autores extraviados no pueden traer cualquier época, ¿no? De ahí a decir que eso es el espíritu de la época, hay otro problema. Ahí hay otro aspecto de la división tripartita de la historia que yo no he tocado, pero que es fundamental. Es lo que podríamos llamar la sustancialización o la hipostasiación de las edades de la historia. Eso es un error que no viene de Joaquín de Fiore. Es un error que viene del historicismo inmanentista. Podemos situar el personaje clave ahí en Hegel, ¿está claro? Como la historia es el autodespliegue de lo absoluto, esencia en Hegel pasa a significar
la determinación histórico-temporal de cada cosa en cada época o en cada edad. Lo estoy simplificando, pero se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Si hay una edad de la historia, todo lo que está contenido ahí tiene una determinada esencia, porque es una determinada autorrealización del absoluto, eso, ¿no? Nada más alejado de una visión realista de la historia, ¿eh? Porque el tiempo lo determina absolutamente nada la historia, ¿o sí? Y no. En una visión realista, el tiempo, como dice Aristóteles, no es otra cosa que la medida del cambio, según el antes y el después. Y en un mismo tiempo podemos consistir gentes que pensamos distinto, que vivimos distinto. Puede haber corrientes que prevalezcan y corrientes que las combaten. Las épocas históricas suelen ser, en general, complejas. Uno puede advertir rasgos en una época histórica, ciertamente que sí, pero lo que no cabe hacer nunca es absolutizar esos rasgos como si fuesen la esencia de la época. Y todo lo que cae en esa época depende determinadamente de esa esencia, ¿no? Es una forma de determinismo histórico, adviértase, lo cual es un error porque suprime uno de los aspectos capitales del hecho histórico, de las cosas hechas y de las empresas realizadas por los hombres, que es una de sus componentes fundamentales, el ejercicio del libre arbitrio de la voluntad humana, ¿no? Muy bien. Esto es un excurso, ustedes quieren, pero que hace al tema de la división tripartita. Ahora vuelvo al asunto del origen de la categoría del medio. Surgen algunos humanistas italianos del siglo XV. Al decir humanista he tenido que desmontar este otro problema de el término humanista, qué significa, y si va asociado a una connotación antropocéntrica o no. Mire, yo he traído textos para leer al respecto y ya que lo dije voy a leer alguna cosa, ¿no? Porque, es decir, yo les digo, este es un tema que habría que desarrollar en un curso, no en una conferencia, porque tiene muchas aristas y es muy complejo. Yo estoy haciendo una síntesis esquelética del tema, pero si yo digo todo en el aire sin ninguna referencia textual, parece que estoy hablando sin fundamento, ¿no? O puede parecer. Pero si ustedes quieren captar el espíritu de un filósofo de lo que suele llamarse el renacimiento, no, dije la palabra humanismo, que suele asociarse al término renacimiento. Del renacimiento todavía no hablé, ¿no? Pero se supone que alude a que después de 1000 años de oscuridad renace la cultura clásica, ¿no? Mientras andaba yo sumido en mi propio pensamiento de que no hay en la vida cosa más bella ni más excelente que el cultivo de los ingenios, cultivo formado por el conjunto de aquellas disciplinas que nos separan de la manera de vida de las tierras salvajes y nos restituyen a nuestra condición de hombres y nos disponen a Dios mismo, parecióme que debía consignar por escrito todas cuantas luces se me alcanzaran acerca de ellas. Yo creo, si no me engaño, que no ha sido por otra razón, sino porque lo hicieron ya muchos de nuestros mayores. Y parecióme desde el primer momento que debía hacerlo con tal calidad de lucidez que pudiera fácilmente ser entendido y retenido lo que fuere diciendo. Salté un poco. Igualmente me esforcé por limpiar las artes de los posibles resabios de impiedad y traspasarlas de las tinieblas del gentilismo a las claridades indeficientes de nuestra santa religión, con el intento de demostrar que aquello que en la antigüedad engañó a los viejos escritores no fue por vicio del ingenio humano, como algunos piensan, sino por deficiencia suya personal. A este fin aduje razones idas a buscar en la naturaleza, no en los oráculos divinos de la Sagrada Escritura, para no pasar con un salto imprudente de la filosofía a la teología. Si hasta cierto punto consiguiere mi propósito, no será escaso ciertamente el fruto de este trabajo mío. Bien. Este autor, uno lo lee, lo oye hablar, puede decir que este hombre tiene una mentalidad antropocéntrica, por ejemplo. Pareciera que no, ¿no? Que no se preocupa por la relación entre la razón y la fe, tampoco. Que admira desmesuradamente la antigüedad clásica, tampoco. Hasta parece casi un medieval, un fanático medieval. Fíjense ustedes lo que dice acá este hombre. Me esforcé por limpiar las artes de los posibles resabios de la impiedad y traspasarlas de las tinieblas del gentilismo
a las claridades indeficientes de nuestra santa religión. ¿Quién es él? Un escolástico, no, un medieval tampoco. Este es uno de los principales filósofos del humanismo de los siglos XV y XVI, que se llamó Juan Luis Vives. Yo acabo de leer el comienzo del prefacio a los libros sobre las disciplinas, ¿no? Bueno. Como una golondrina no hace verano. Voy a leer otra cosita. Y este aspecto divino, o sea, la belleza, en todas las cosas lo ha procreado el amor, o sea, el deseo de sí mismo. Porque si Dios atrae hacia sí al mundo, y el mundo es atraído por él, existe una cierta atracción continua entre Dios y el mundo, que de Dios comienza y se transmite al mundo, finalmente termina en Dios. Y como en círculo retorna ahí de donde partió. Así que un solo círculo va desde Dios hacia el mundo, y desde el mundo hacia Dios. Y ese círculo se llama de tres modos. En cuanto comienza en Dios y deleita, nómbrase belleza. En cuanto pasa al mundo y lo extasía, se llama amor. Y en cuanto mientras vuelve a su autor, a él enlaza su obra, se llama delectación. Etcétera, etcétera. Y salteo un poquitito. Y necesario es que el amor sea bueno, puesto que nacido del bien retorna al bien, porque el mismo Dios que todas las cosas sean es la belleza suma, con cuya posesión todas ellas se contentan, de modo que por él nuestro deseo se enciende. Aquí se reposa el ardor de los que aman, no porque se apague, sino porque se sacia. Y en este contexto, el mismo autor dice lo siguiente: el único centro de todas las cosas es Dios. ¿Y quién es este que escribe esto? El único centro de todas las cosas es Dios. Acá la afirmación contraria al antropocentrismo es explícita, no la tengo que demostrar, ¿no? No, teocéntrico, no. Usted podrá después estudiarlo, ver qué dice, qué fuentes usa, todo lo que usted quiera. ¿Sí? Este autor se llama Marsilio Ficino y es el más importante filósofo del humanismo florentino del siglo XV, de mediados del siglo XV. ¿Está claro? Y es el primer traductor de las obras completas de Platón al latín. Y por eso que es un pagano. Sería lo mismo decir que todos los que tradujeron a Aristóteles en el siglo XII y XIII eran paganos, ¿no? ¿Quién hace eso? Sería lo mismo que decir eso. Pero hay quien hizo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que porque se ocupaban de la filosofía de Platón y Aristóteles eran paganos y no cristianos? Lo dijo Lutero. Y todos los protestantes que siguieron a Lutero. ¿Está claro? La identificación de esta gente con paganos, porque se ocupan de la filosofía, no pertenece a la tradición cristiana. Pertenece al espíritu del protestantismo, porque en el espíritu del protestantismo existe la noción de la incompatibilidad entre la fe y la razón. Y la noción de que cualquier cultivo de la razón, más allá de su uso práctico, utilitario en la vida corriente de cada día, es soberbia, es falta de fe, es falta de humildad y es pecado. ¿Está claro? Entonces, si usted se dedica a estudiar a los autores paganos, es un pagano. No tiene espíritu cristiano. El cristiano estudia la sola escritura y nada más. Eso va contra toda la tradición del humanismo cristiano. La tradición del humanismo cristiano no empieza en el siglo XV italiano, ¿no? Empieza antes de San Agustín, porque ya está formalmente planteada a fines del siglo II, ¿no? Y a mediados del siglo II, en la obra de San Justino I, de Clemente de Alejandría, de Orígenes, y de ahí en adelante abarca la totalidad de la tradición patrística y después de toda la tradición de la cristiandad postpatrística. Hasta el día de hoy es de esperar, ¿no? Porque la gracia no anula la naturaleza, sino que la presupone, la asume, la eleva, la perfecciona. Un principio de la fe verdadera. ¿Está claro? Si usted disocia la gracia de la naturaleza, disocia la fe de la razón y las convierte en enemigas entre sí,
entonces ya ha caído en una doctrina errónea y contraria a la fe cristiana. Eso no es un problema del cristianismo. Que el equilibrio entre razón y fe sea arduo, y lo es, y haya ocasionado discusiones a lo largo de toda la tradición cristiana, se concede. Que el humanismo cristiano sea una tradición continua, eso también hay que aceptarlo, porque es un hecho. Porque esta gente, y estos italianos del siglo XV, ¿cómo leían a los clásicos? Porque ellos se dedicaron a descubrirlo después de que habían estado sepultados durante siglos, o porque los cristianos, especialmente los monjes a lo largo de siglos, los habían copiado y los habían estudiado y los habían transmitido permanentemente. ¿Está claro? ¿Por qué podían leer a Virgilio y a Cicerón y a César y a Tácito? Sino porque se habían copiado durante todos los siglos cristianos y se los había cultivado y se los había leído. ¿Por qué podían leer a Aristóteles? Sino porque la cristiandad lo había conservado, estudiado, traducido del griego al latín, ¿no? O por traducciones intermedias también al latín. Y a Platón también lo conocían, sí. Ficino dice que lo tradujo completo, ¿no? Del griego al latín. Pero obras que Platón traducía al latín se conocían también desde la antigüedad platónica, ¿no? Y se citaban y se estudiaban. Bien. Cuando uno habla de renacimiento, está hablando de algo que en el fondo es un pseudomito, ¿no? Una invención. A eso se dedica, por ejemplo, bien Hertz, a mostrar cómo el mito político, porque es políticamente interesado, el Renacimiento se forja fundamentalmente en la corte napolitana en la segunda mitad del siglo XIV. El reino de Nápoles tiene instalado en el trono una dinastía a la que es hostil la mayoría de la gente. No voy a hablar de los históricos que dan origen a esto, pero no importa, ¿sí? Recuerden ustedes que el reino de Sicilia nace con los normandos, ¿no? Nace como reino recién en el siglo II, pero en el siglo XIII, en los principales normandos se ven en el siglo XI, siglo XII se configura el reino, pero la dinastía normanda se extingue, mejor dicho, la línea masculina de la dinastía normanda se extingue hacia fines del siglo XII, comienzo del XIII, y entonces pasa el reino a través de una princesa normanda a la dinastía alemana de los Hohenstaufen, la casa de Suabia, ¿no? Y pasan a ser reyes de Sicilia. Primero el marido de Constanza, que es Enrique, y después el hijo de ambos, que es Federico II, famoso Federico II, ¿no? Y después de la muerte de Federico II se produce un problema político de sucesión. Hay sucesores legítimos al trono, pero el Papa quiere instalar en el trono de Sicilia a Carlos de Anjou, que es nada más y nada menos que el hermano de San Luis, ¿verdad? Bien. Va a lograr instalarse en Nápoles a través de una guerra cruel e injusta en gran medida. No van a lograr instalarse en Sicilia, ¿se acuerdan de las famosas vísperas sicilianas, no? Los sicilianos lo van a sacar Cartier, ¿sí? Por eso Sicilia va a pasar a estar gobernada por una rama de la Casa de Aragón, ¿verdad? Y ahí se divide el reino de Sicilia del reino de Nápoles. Muy bien. El reino de Nápoles queda los Anjou. Pero insisto, se trata de una dinastía impopular, que necesita hacerse propaganda. Esto es lo que analiza Hertz, ¿no? Y parte de esa propaganda es decir, nosotros fomentamos la cultura como nadie. Gracias a nosotros renace la literatura, renace la pintura, renace la arquitectura, la escultura, las artes florecen. No hace falta andar mucho para encontrar numerosos ejemplos históricos de semejante tipo de actitud por parte de un gobernante, ¿no? Es fácil de comprender el asunto. Bien. Ahora, que usted a esa propaganda se la trague y la convierta en la base de una comprensión de la historia universal, ahí ya pasamos de un hecho que es fácil de entender a un hecho que es difícil de entender. Que esa propaganda se transforme en la base de la enseñanza de la historia. Porque hay que andar un poco para llegar de una cosa a la otra, ¿no? La categoría de Edad Media nace con ciertos humanistas italianos del siglo XV. Ahora voy a seguir un poco con esto, porque si no leo más nada. Había traído de la teoría de la arquitectura, que es interesantísimo, porque puede decirte, bueno, a lo mejor usted está hablando de filósofos, y los filósofos conservan cierta visión o cierto espíritu.
anticristiano, pero en otras cosas no pasa. Y bueno, en la teoría de la arquitectura pasa exactamente lo mismo, si usted estudia la teoría de la pintura pasa lo mismo. Bien. Los humanistas en general no son ni antropocéntricos ni anticristianos. Los humanistas tenían el siglo XV. Tampoco pasa eso en el humanismo llamado nórdico o anglo-flamenco, que tampoco es anticristiano. Antiescolástico sí, pero es otra cosa, está claro. Que el antiescolasticismo ese sea desubicado y sea erróneo en muchas cosas, eso por supuesto que sí, pero no implica necesariamente anticristianismo. ¿Quiénes son los que hacen aparecer esta categoría? ¿Quiénes hablan de la Edad Media? Habla, por ejemplo, Lorenzo Valla. Lorenzo Valla es uno de los principales promotores de esta categoría. Lorenzo Valla es un retórico, se dedica al cultivo de la retórica. Y en ese cultivo de la retórica él sostiene una determinada teoría acerca de la lengua latina. Esta teoría tiene dos aristas, una lingüística y otra política. Según él, la lengua latina tuvo una época de esplendor que coincidió con el esplendor político de la antigua Roma. Cuando la antigua Roma llegó a su mayor poder, el latín fue el mejor latín posible. O mejor dicho, porque el latín era el mejor latín posible, Roma llegó a la cima de su poder. Esas dos aristas que les mencioné en su mente van unidas, ¿no? Ese latín arquetípico de César, de Virgilio, de Cicerón un poco menos, según Valla, ¿no? O sea, es un estilista, Valla, que analiza el estilo latino de los clásicos. Bueno. Ese latín es el latín arquetípico, modélico. Después, ¿qué pasó? Y al cabo de unos pocos siglos irrumpieron los bárbaros. Y los bárbaros arruinaron el latín. Lo despedazaron, lo destruyeron. Como destruyeron el imperio de Roma, ¿no? Le destruyeron la lengua, y como destruyeron la lengua, le destruyeron el imperio. Ahora, dice Valla, estamos reconquistando nuestra lengua. Y si logramos restablecer nuestra lengua en toda su pureza originaria, recuperaremos la soberanía universal de Roma. Bueno. Esto que acabo de resumir, de la mentalidad de Valla, va asociado a la idea de que hay una decadencia intermedia. ¿Entre quiénes? Entre los antiguos romanos y nosotros, diría Valla, ¿no? 1000 años de oscuridad. ¿Está claro? Irrumpen los bárbaros, allá por el siglo V, cae el imperio, ¿no? Y ahora han pasado 1000 años, estamos en 1400 y pico, ¿no? Ha pasado un milenio de oscuridad y ahora retornamos al esplendor del auténtico latín. Y con él retornará el esplendor de Roma. Advierto que la Roma nuevamente esplendorosa de Valla no es una Roma pagana, sino la Roma papal, ¿no? Valla no está postulando un volver al antiguo imperio pagano de Roma tampoco, no se crea semejante cosa. La Roma que tiene que imperar sobre toda la cristiandad y sobre toda Europa, sobre todas las naciones europeas, es la Roma papal. Él está hablando de una monarquía papal universal, ¿no? Que es la restauración cristiana del antiguo imperio y del antiguo esplendor romano. Bueno. Lo único que yo creo que es importante señalar a este respecto es que, primero que nada, Valla no es un historiador y se dedica a hacer historia. Y sin embargo está hablando de la historia, ¿no? Se ve lo que digo. Valla no cita hechos históricos precisos, ni expone nada con rigor historiográfico, de ninguna clase. Ni es un historiador, insisto, no hace historia de nada. Pero sin embargo hace referencia a la historia, ¿no? Pero la referencia a la historia que hace Valla es mucho más ideológica que historiográfica. Esto es lo único que pido que se advierta. Él hace una referencia y una alusión a la historia que es básicamente ideológica, ¿no? Está enfocada desde dos ángulos. El primero y fundamental es el de lo que podemos llamar una especie de nacionalismo italiano, ¿no? Roma fue la señora del mundo, nosotros los romanos, nosotros los italianos, y ahora tiene que volver a hacerlo.
Eso supone un enemigo, un adversario. ¿Quién es el enemigo? Destructor de todo. Los bárbaros, ¿no? Mire, en esa perspectiva nacionalista italiana caben cosas que son bastante ridículas, ¿no? El más notable tratadista de arquitectura en los comienzos del humanismo arquitectónico italiano se llama Leon Battista Alberti, ¿no? Y Leon Battista Alberti, cuando habla de lo que nosotros llamamos el arte gótico o ojival, ¿no? Dice que por disposición divina este invento bárbaro no ha fundido entre nosotros, que hemos permanecido fieles al modo tradicional de la arquitectura romana. ¿Qué tal? Primero, ve el gótico como una invención novedosa, claro, no lo repudia por ser tradicional, lo repudia porque es una innovación. Pero además lo repudia porque es contraria al modo tradicional de la arquitectura romana, ¿no? Que es el que nosotros los italianos hemos defendido y hemos continuado, ¿está? Pero además dice que es una invención bárbara, transalpina, viene de detrás de los Alpes, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que, claro, de ahí el nombre de gótico, ¿o no? Cosa de bárbaros quiere decir. Los godos, eran, como ustedes saben, visigodos, ostrogodos, algunos de los pueblos germanos que ingresaron en el orbe romano, ¿no? Entre el siglo IV y el V. Bien. Pero, obviamente los godos con el arte ojival no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Ni la más remota relación. Ese arte de bárbaro no tiene nada tampoco. En ninguno de los sentidos de la palabra, ni etnográficamente por su origen, ni tampoco si uno lo estudia objetivamente como arte, ¿no? Pero en la apreciación de Alberti hay obviamente un rechazo, por un lado, fíjese, conservador, porque para él es una innovación. Escuchen, estamos a mediados del siglo XV, ¿no? El gótico no tiene más de 3 siglos, ¿no? Él lo compara con el arte tradicional de la arquitectura romana que nosotros siempre hemos conservado, dice este hombre, ¿no? O sea que ya lleva unos 1000 y pico de años, ¿cierto? Frente a los 300 años de esta innovación bárbara que él desprecia, que le parece que hay que evitar siempre, ¿no? Bien. Esto lo digo porque puede parecer un detalle trivial, pero cuando uno se mete en la mente de esta gente, uno se da cuenta que tiene que empezar a aprender cuál es el mundo de esa gente, ¿no? Que no es el que uno aprendió los manuales. ¿Está claro lo que digo? Cuando uno empieza a dejar que esta gente le hable realmente y a oír lo que dice, ¿no? Uno se da cuenta que ese estereotipo que tiene del humanismo renacentista es un fraude, es una impostura, como diría Jacques Derrida. Una impostura, pero de un extremo hasta el otro. ¿Ves? Ese nacionalismo italiano es un motor importante en la idea de una media aetas, y lo vemos en Bala, porque Bala ve en los bárbaros los destructores del imperio y de la lengua, en un contexto en el cual los bárbaros, ¿quiénes son los bárbaros para él? Y los germanos, obviamente, ¿no? Los no italianos, en principio, ¿sí? Los españoles son bárbaros porque son visigodos, godos, acá también se llama. Bueno, entonces son bárbaros, ¿no? Y gobernaban más de media Italia, ¿no? En esa época de Bala. Y durante los siglos anteriores habían tenido a los alemanes que gobernaban Italia, ¿no? Y claro, fíjense que desde el siglo X los reyes de Germania fueron también reyes de Italia, ¿no? Y esto continúa durante siglos, ¿no? Hasta el siglo XV, XVI, tiene prolongaciones en ciertos aspectos, ¿no? Y si se trataba de los franceses, también eran bárbaros, porque eran francos, ¿o no? Claro. Todos eran bárbaros. Se da cuenta que es una división del mundo totalmente arbitraria, caprichosa, ideológica, hasta la médula, ¿no? No tiene nada de objetividad histórica eso. ¿Se entiende? Lo mismo que la idea de él de que el latín se arruinó para siempre porque entraron los bárbaros. Momentito. Si uno lo estudia lingüísticamente, eso tiene cierto viso de realidad, el latín sufre, como toda lengua que se usa durante muchos siglos se va transformando.
cuando pasa a ser usada por muchos pueblos, se transforma a veces de manera que la cambia en ciertos aspectos. Pero ojo, eso no pasa con el latín solamente porque llegan los bárbaros, ¿eh? Porque el latín, a medida que se va difundiendo como el latín vulgar, antes de que entren los germanos en el orbe romano, también va sufriendo modificaciones, ¿no? El latín vulgar que se hablaba en las Galias, que se hablaba en España, que se hablaba en el África proconsular, que se hablaba en la Numidia, no era seguramente el latín de Cicerón, ¿está claro? Y los bárbaros también introdujeron ciertas modificaciones. Estas modificaciones hicieron que el latín dejase de usarse como lengua cultural, cultual, jurídica, para nada de nada. Como lengua vulgar, tampoco, porque en el grueso de los países se encontraron los bárbaros, las Galias, donde entraron los francos, la Hispania, donde entraron los visigodos y los suevos y los vándalos que después entraron en el África. En el grueso de esos países, que hablaban en latín vulgar, ¿se siguió hablando en latín vulgar o no? ¿Se latinizaron los bárbaros? No, se germanizaron los latinohablantes. Y nosotros seguimos hablando en un latín transformado, ¿o no? Porque los españoles no pasaron a hablar la lengua gótica, ni por asomo, ¿no? Los visigodos de España aprendieron el latín, al que le tenían respeto y veneración, por otra parte. Y si se equivocaban al usarlo era porque no sabían, no porque lo pisoteasen o porque lo despreciasen. ¿Está claro? Esos bárbaros admiraban la civilización romana, la admiraban profundamente y trataban de asimilarse a ella. Si hay algo que no hacían era despreciarla. Entonces, la visión de Bar, pero además ese latín como lengua literaria a lo largo de esos siglos que se llama de oscuridad intermedia, no produjo nada. Si uno analiza históricamente la tesis de Valla, desde los datos históricos, es insostenible, ¿no? Es inaceptable, porque está entre medio, en esos 1000 años no hay literatura latina. Pero, válgame Dios, si hay literatura. Y hay literatura no solo mucho más amplia y fecunda que la de la Roma clásica, sino en algunas ramas ampliamente superior. Hay literatura filosófica, ¿no? Teológica, científica, o de las ciencias particulares. Hay poesía, claro que sí. Cosa que es poco conocida para nosotros, pero la poesía latina de los siglos patrísticos incluye toda la gran himnología tradicional de la liturgia cristiana, ¿no? Por lo pronto y por lo menos, ¿no? ¿Qué les parece? Si no hay poesía ahí. ¿Y qué poesía? ¿Y de qué calidad? ¿Y de qué belleza? ¿No? Pero después también hay poesía imitadora de los clásicos, ¿no? Hay una colección interesante, una antología de divulgación, ¿no? Hecha y publicada por la BAC, ¿no? Bajo el título Poesía Latina Medieval. Medieval, lamentablemente, pero es muy buena la colección. La colección es muy buena de un hombre que se dedicó al estudio de esta poesía latina de la cristiandad, que se llama José Oroz Retra, ¿no? Y trae el texto latino y la traducción castellana de una gran cantidad de poetas, ¿no? Que van desde el siglo V, VI hasta el siglo XIII, comienzo del XIV, ¿no? Una colección de poesía interesantísima, ¿no? Uno ve, por ejemplo, al Quino de York, que fue rector de la escuela palatina que fundó Carlomagno, ¿no es cierto? En el Palacio de Aquisgrán. Al Quino de York tiene unas poemas preciosas, realmente, unos poetas. Y son poemas, tiene unas elegías de corte estrictamente clásico, ¿no es cierto? Es un autor del siglo VIII, estamos hablando de la época de Carlomagno, ¿no es cierto? Tiene unas elegías que son bellísimas y tan bien escritas, ¿no? De una simplicidad, de una pureza y una hondura espiritual admirable. Y la poesía del siglo XI, XII, XIII, es lo mismo. ¿No? No hay ruptura en esta continuación del humanismo clásico, esto es lo que quiero decir, que el cultivo del humanismo, que está cultivado cristianamente, por supuesto, ¿no? Entonces, el mito de un bache intermedio, en el terreno en que Valla lo postula, que es el de la lengua latina, ya es falso. Pero si ese bache se quiere hacer histórico general, cosa que Valla no postula tampoco, Valla no está hablando como historiador universal, ¿se entiende lo que digo? Sino como historiador de la lengua latina y de la retórica latina. Hace un panorama histórico, tampoco como historiador. Él como rétor hace un panorama histórico. Bien, ese panorama histórico que bosqueja incluye la referencia a esa media aetas,
Muy bien. Lo mismo hace, por ejemplo, al historiar la pintura Giorgio Vasari, medio siglo, un poco más de medio siglo después de Lorenzo Valla, y habla de una Edad Media. Los antiguos sabían pintar, después se perdió el arte de la pintura, y nosotros, ¿quiénes? Los italianos, lo hemos restaurado al arte de la pintura, gracias a nosotros ha resurgido, ¿no? Se llama bien los pintores ilustres la obra de Vasari, ¿no? Giorgio Vasari. Y en esta obra Vasari pone pintores que son todos italianos. Todos, son pintores ilustres. Muy bien. Y los pintores ilustres, ¿qué han hecho? Han restaurado el arte de la pintura. O sea que entre la antigüedad griega y romana y Giotto no hubo arte de la pintura. ¿Qué les parece? No existió el arte de la pintura cristiana, antigua, bizantina, románica, gótica. ¿Y Giotto de dónde salió? ¿Quién le enseñó a pintar? ¿Algún pintor griego resucitado? No, es una tontería, ¿no? Pero fíjense que todas estas visiones son torpes si uno las analiza desde el punto de vista historiográfico, ¿no? Entonces vemos surgir una categoría que está pensada en función de ¿qué? En la idea de que con nosotros el arte resurge, con nosotros la verdadera retórica latina reaparece, ¿no? Fíjense que hay algo de común con la idea joaquinista de modernidad, ¿no? Con nosotros vuelve. Acá no es con nosotros llega, sino con nosotros vuelve. Es una diferencia importante, ¿no? Cómo se conecta una cosa con la otra, ¿no? La tripartición viene de con nosotros llega, ¿no? Pero la categoría media viene de con nosotros vuelve. ¿Se entiende? Y ya me tengo que ir porque estoy pasando de hora. Y ustedes también se tienen que ir. Pero voy a cerrar un poquitito brevemente. Esa categoría que nace entre los humanistas italianos como una categoría ideológica referida a ciertos temas del humanismo, la va a tomar el protestantismo como una categoría ideológica de la historia de la Iglesia, pero necesaria e intrínseca al protestantismo porque es una categoría de autojustificación. ¿Qué quiero decir con esto? Usted, siendo católico, puede admitir o no la tesis de Valla sobre el uso del latín, ¿está claro? De modo que para el humanismo italiano del siglo XV o XVI, esa tesis se puede sostener o no sostener en absoluto. No es necesaria. Pero para el protestantismo es necesario sostener que hubo una iglesia primitiva, auténtica, que ahora renace y que en el medio desapareció. La Edad Media se transforma en una idea de historia de la Iglesia, necesaria para la mentalidad protestante, porque sin ella el protestantismo no se justifica. ¿Está claro? No se ha perdido sino la fe evangélica, ¿no? No se justifica la revolución religiosa que están desarrollando. Entonces, ahí la categoría es necesaria. Y son esos los que la van a popularizar y difundir ampliamente, como categoría de historia de la Iglesia. Y la Edad Media es una edad mala porque es una edad de pérdida de la fe, paganizante. Esto puede resultar curioso, pero es la visión que tienen los estudiadores de Magdeburgo de la Edad Media. La Edad Media cristiana, que es la edad de los racionalistas. Se olvidan los cristianos de la Escritura y buscan a Platón, Aristóteles y a todos los poetas paganos, ¿no? Es decir, se paganizan. Se quedan con la razón y desprecian la fe. Esa es la Edad Media. La ideología de la Edad Media propia del protestantismo. A nosotros nos resulta familiar, sino hasta sorprendente y antitética, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la tercera transformación, ¿no? La tercera transformación la trae el iluminismo. Al iluminismo, progresismo iluminista, la Edad Media también le sirve, ¿no? Porque recibe la ideología de enlazar con la razón que estaba en los antiguos, ¿no? Una razón que se perdió por culpa de la fe cristiana, del oscurantismo religioso, de la superchería, de la superstición.
de la mitología de la revelación, tratado de los tres impostores, ¿no? Bueno, cuyo único fin es someter a los hombres al poder de otros hombres, que se dicen portadores de una revelación. Acá estamos en el racionalismo extremo. Pero el racionalismo pretende legitimarse echando raíces ¿en qué? En la racionalidad clásica. Entre medio que hubo la oscuridad de la fe. La Edad Media de la fe es un invento del iluminismo. ¿Está claro? La Edad Media es la edad de la fe. Con lo cual, inmediatamente que ha pasado la Edad Media, se acabó la fe, ¿no? Y claro, ese es el efecto inmediato, ¿no? La fe es cosa de una edad ya superada, ya pasada. Acá es donde enlaza con el modernismo, ¿no? Y con la tripartición de la historia, ¿sí? Iluministas actuales o neoiluministas, como el famoso historiador Jacques Lecoq, ¿no es cierto? Suelen hablar de los progresos que se hicieron en la Edad Media, ¿no? Los progresos. Pero los progresos hay que ponerlo entre comillas porque los progresos son los presuntos aportes que hizo la Edad Media en pos de la edad definitiva del progresismo moderno, ¿no? ¿Está claro? Los románticos después, fíjense que en todas estas visiones, la humanista italiana del siglo XV, la protestante, siglo XVI en adelante, la iluminista, siglo XVIII en adelante. En todas estas transformaciones, Edad Media es un término despectivo, ¿está claro? Y de hecho, hablar de un tiempo intermedio es decir que en sí mismo no tiene valor intrínseco, sino que es un medio entre una cosa y la otra. Semánticamente clarísimo, ¿no? Es un intermedio. Los románticos van a invertir valorativamente la categoría. La Edad Media fue buena, la Edad Media fue valiosa, fue noble, está llena de riqueza. Pero jamás van a controvertir la categoría Edad Media. Porque los románticos a su manera también son modernistas. ¿Está claro? Queriéndolo o no, pero lo siguen siendo. ¿Está claro? Por eso yo aludí hace un rato largo al ensayo de Novalis, ¿no? Porque ahí hay la idea de una cristiandad superadora de toda la cristiandad anterior, ¿no? Que es la cristiandad moderna. Y esto se enlaza con el joaquinismo, ¿verdad? Bueno, con esto hemos dejado nada más que el esqueleto de esta tesis, que por lo menos me parece importante presentarla para que se reflexione sobre estas cuestiones y se reflexione en general sobre las categorías que se usan en la periodización historiográfica, porque toda periodización entraña o un fundamento objetivo o no, y si no, tiende a ser, o es de suyo ya desde su origen, una máscara tergiversadora de la historia, ¿no? Que en lugar de cooperar a la búsqueda de la verdad y al crecimiento de nuestro espíritu en el conocimiento de esa verdad, lo impide o por lo menos lo estorba. Muchas gracias. Mediador. Sí.